Shalom, shalom, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Gracias por estar en la sala una vez más para poder empezar nuestra clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de los 13 principios de fe del judaísmo. Espero que algunas otras personas se vayan conectando a la sala. Mientras tanto, nosotros, vamos a ir comenzando la clase para no retrasarnos tanto. Y por atención a las personas que también ingresaron a tiempo a la sala. Me gustaría que en la medida de lo posible pudieran encender sus cámaras para que podamos vernos, interactuar entre nosotros y que podamos también socializar un poco. Es importante la comunicación visual entre nosotros para poder, conocernos. Si nos vemos en la calle, nos saludamos, ¿no? Siquiera. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estimada Noemí, bienvenida. ¿Y tú? Baruch Hashem, muy bien. Muchas gracias. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana llena de bendiciones, llena de trabajo, de mucho desarrollo. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Qué buenos pósters los que tienes allá atrás. Muy buenos. Gracias. Los Avengers. Excelente. Perfecto. Yo fui a ver la película de la última de Doctor Strange. No he tenido tiempo. Pero esta No, semana la veo. te la voy a spoilear, ¿eh? Al final se muere. No es cierto. No es cierto, para nada. Ok, pero vamos a comenzar la clase del día de hoy. Nos encontramos en el principio número 2 de los 13 principios de fe. Esta es la clase número 2 del principio número 2. La clase pasada estuvimos viendo ya, digamos que las primeras partes, la primera mitad de la explicación de los 13 de principio número 2. No recuerdo, creo que tú no estuviste, ¿verdad, Jorge? Me parece que no estuviste en la clase. No pude estar. Eso fue hace 2 semanas, ¿no? Ok. Usted, estimada Noemí, no me acuerdo si estuvo, creo que sí, no recuerdo tampoco. Si estuvo o no estuvo en la clase. Tiene bloqueado su audio. No, tampoco le escucho, creo que algo le pasa a su audio. No sé si ya le dio conectar. A lo mejor son los audífonos. Igual y si le da entrar audio por Wi-Fi. Creo que ya. Ahí. Ajá. Sí, hoy la verdad no me acuerdo si estuve en la clase pasada, fue hace 15 días, ¿verdad? Y ya tiene 3 semanas, me parece, algo así.
Entonces, creo que, o no, sí, 15 días, 15 días. Entonces, creo que no estuvo. Igual, no importa. Voy a hacer un pequeño recuento para que podamos, como ponernos al día y que pueda continuar con la segunda parte de la clase. ¿De acuerdo? Sí, así es. Hernán Correa, bienvenido. Me parece que es la primera vez que te conectas a la clase, ¿es correcto? A ver si nos contesta Hernán. Ok. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la clase anterior. El principio número 2, el principio en el que nos encontramos es: yo tengo la convicción certera de que el eterno creador, bendito sea su nombre, es único, con una unicidad como no existe otra en absoluto, y solo Él es nuestro Dios, lo fue y lo será. Este principio habla sobre la unicidad de Dios. Este principio habla sobre la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es uno y único. Sin embargo, esta unicidad, vamos a ver en qué se encuentra particularmente especial y distinta a lo que conocemos por concepto de único. Porque aunque nosotros digamos, es que mi esposa es única y no hay otra como ella, en realidad sí hay muchas otras como ella, porque hay otras mujeres, hay otros géneros, hay otras personas. No, a nuestra percepción puede ser única, pero en realidad no es única. Hay otras más personas. Lo mismo con otro tipo de, podríamos decir, esta carta es la única, esta tarjeta es la única y no existe otra en su tipo, pero en realidad es que sí existe. O no existe otra en su tipo, pero sí existen otros tipos. Por lo tanto, no es única indiscutiblemente. Cuando hablamos de unicidad en este mundo, indefectiblemente vamos a estar hablando de uno en particular, de una parte de un todo, no de un todo abarcador, ¿no? Sin embargo, cuando nos referimos a Shem, nos estamos refiriendo a una unicidad particular, que no existe otra en este mundo y que no puede ser comparada ni puesta en comparación con nada de lo existente en este mundo. Por lo que hay que aprender a diferenciar entre lo que es la unidad y la unicidad. Y la unidad habla de la parte de un todo, de un conjunto de partes, miembros, perdón, de partes o miembros que le conforman un conjunto, mientras que la unicidad habla de la singularidad única en el universo absoluto y de qué forma nosotros creemos en esta singularidad particular. La unicidad habla de dos cosas principalmente: de la dependencia y la coexistencia, la correlación que tienen las cosas para la existencia, y la singularidad, que hace referencia a la no corporización ni la otredad con cualquier otra materia existente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos vamos a referir a unicidad, nos estamos refiriendo a estos dos atributos: la dependencia y conexión con la creación, y la singularidad en la incorporeidad de dicha unicidad. No estamos hablando de uno, de una parte, sino estamos hablando de uno como un todo. Maimónides nos explica en el libro de El conocimiento, en el Sefer Hamadá, en el capítulo 1, que el conocimiento de lo que desarrollamos en el principio anterior, en el principio número 1, es el precedente positivo de lo que se dice en Éxodo capítulo 20, versículo 2, yo soy Hashem tu Dios, en donde es una obligación para cualquier ser vivo, para cualquier ser humano, el conocer que Hashem existe. Pero también esta expresión en Éxodo 22 dice: yo soy Hashem tu Dios, yo soy Hashem uno. ¿Qué quiere decir? Hace referencia al segundo precepto
que debemos de conocer, que no solamente basta con conocer que Dios existe, sino que tenemos que conocer y saber que Dios es uno, por lo que no hay una unidad ni cualquier otra unidad que pudiera hallarse en el universo que sea comparable a Dios. Porque Dios no es uno como una especie, o uno como un género, o uno como un cuerpo, por lo que se rechaza a través de este principio las creencias de 5 categorías. La primera, este principio es en el que encontramos el fundamento, la base de la negación del politeísmo. ¿Esto qué quiere decir? Que el monoteísmo más absoluto de la Torá niega la existencia de otros dioses. También negamos el paganismo, que es la reducción de Dios a un ser u objeto. También rechaza el fetichismo, que es corporizar la deidad divina de Dios en un objeto en particular. También rechaza la creencia del dualismo. Es decir, que si bien creo que existe un Dios, también creo que existe un otro del cual proviene todo lo malo, del cual proviene todo lo negativo. Es decir, que yo creo que existe un Dios, pero también creo que existe un diablo, que existe un enemigo, que existe un antagónico de Dios. Sí, porque dime. Una pregunta, ¿ese dualismo no hace referencia a lo que Descartes hablaba sobre cuerpo y alma? ¿O no tiene nada que ver ese dualismo? Ok, sí tiene algo que ver, lo vamos a abordar ahorita. Cuando Descartes habla sobre cuerpo y alma, está hablando de la concepción equivocada de dos partes. Vamos a entender ahorita cómo es que no son dos partes individuales, sino que forman parte sino que ambos elementos forman parte de un todo y se encuentran todo de un gran más todo, ¿no? Pero lo vamos a desarrollar desde la óptica de la Torah en unos momentos. ¿De acuerdo? Ahorita lo que estamos haciendo, estoy sentando las bases del estudio. Digamos, estoy sentando los fundamentos del principio y ahorita los vamos a desarrollar para saber cómo es que esto lo podemos comprobar a través del conocimiento lógico racional. Lo que estamos diciendo es lo que realmente dice Maimónides en este principio. Maimónides dice que, bueno, el principio número 2 no tiene que ver nada más con la existencia del creador, sino tiene que ver que, además de saber que Dios existe, tenemos que saber que Dios es único. Es decir, que no hay otro como Él, que no existe otra cosa como Él. Por lo tanto, al no existir nada en este mundo físico con cual lo podamos comparar, nos es casi inasible el poderlo comprender. Es decir, que no podemos nunca, y esto es algo que ya lo habíamos visto en la clase anterior, no vamos a poder comprender nunca a Dios en su totalidad, porque nosotros lo vamos a intentar comprender siempre desde lo que encontramos a la mano en este mundo físico. Pero este mundo físico viene más bien a negar todo lo que realmente en esencia es Dios. Adelante, Jorge. O sea, que ese principio de alguna manera niega toda esa creencia que existe de pronto en el mundo cristiano de que coexisten esas dos fuerzas entre el bien y el mal, y que al final va a haber un día de juicio donde saldrá el mal y vendrá, no sé, Jesús y acabará con el mal, porque es como que esa potestad entre lo bueno y lo malo, pero siempre hay una compensación poniéndolo como en partes iguales y no como a Dios por encima, sino hay como un equilibrio entre el bien y el mal, o sea, como que siempre como que están peleando como que por el poder y nunca, digamos, Dios está por encima totalmente, sino como que
si a veces el mal triunfa y que si el mundo está así como está es porque el mal está triunfando, etcétera. Como en los cómics. Justamente, vamos a ponerlo en términos de Marvel, ¿no? Thanos y los Avengers, ¿no? Están en una pugna constante, que si ustedes me preguntan de manera personal, Thanos tenía toda la razón de eliminar la mitad de la humanidad, de toda la mitad del mundo, porque estaba buscando un equilibrio, justamente lo que estaba buscando, él era un equilibrio, pero desgraciadamente, pues es el villano, ¿no? Pero en términos de bueno y malo, como lo dice la estimada Noemí, como en los cómics, regularmente en una historia, para que el protagonista pueda desarrollar la historia, necesita entrar en ¿qué? En conflicto. Necesita llegar a una situación en la que el conflicto lo haga ir hacia adelante. Y regularmente el conflicto siempre va a ser la pugna entre lo bueno y lo malo, ¿no? Siempre va a ser la pugna entre aquellos atributos virtuosos y de gran valor y aquellas fuerzas negativas, impuras, de maldad e injusticia, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el mundo en una dualidad. Estamos acostumbrados a ver el mundo en pares. ¿Por qué? Porque para nosotros existe el día y existe la noche. No podría existir la noche sin el día y no podría existir el día sin la noche, porque la Torah dice, fue la tarde y la mañana, un día. Por lo tanto, tiene que existir los dos. No podría existir el blanco sin el negro. No podría existir lo bueno enfrente de lo malo, porque necesito contraponerlo con algo. Es natural que nosotros observemos que nuestra manera de ver el mundo sea de manera dual, es decir, que esté siempre entre términos de lo bueno y lo malo. Sin embargo, este principio nos va a enseñar que en realidad todo proviene de la misma usina, de la misma fuente, y que lo que hace que algo sea bueno y sea malo es el tratamiento que se le da a la energía propiamente. Sin embargo, para poder llegar a descubrir esto, necesitamos observar en la naturaleza el comportamiento de las leyes naturales y de esa forma empezar a deducir cómo hay una dependencia. Primero lo que tenemos que establecer es la dependencia que existe del mundo para con Dios. Es decir, que el mundo no está desenganchado de Dios, que el mundo no está desvinculado del Creador, sino que está constantemente en una conexión permanente y que la podemos ver a través de las leyes naturales. Y eso es el primer principio por el cual nosotros vamos a identificar lo que es la unicidad de Dios. Sin embargo, este principio nos sienta las bases de las negaciones de otras o religiones, como son las panteístas, las politeístas, las paganistas, que corporizan, identifican la presencia divina, la existencia del Creador en objetos, personas o cosas. Sin embargo, el monoteísmo más absoluto de la Torá viene y desmiente todo eso y lo que hace es mostrarnos esta unicidad de Dios como una correlación y dependencia directa con el mundo. Para ello, vamos a tener que explorar los siguientes conceptos. Lo primero que vamos a tener que explorar para poder revelar esto es las leyes de la naturaleza como la interacción de la voluntad, como la manifestación de la voluntad de Dios. Para esto, salgamos y observemos. Las formas y los fenómenos del universo se repiten una y otra vez de manera constante, como las leyes naturales. Es decir, que los fenómenos naturales que suceden en nuestra vida y los vemos repetirse de manera diaria, por su repetitiva permanencia y constancia, los conocemos ya como leyes naturales. Es decir, no se nos hace para nada extraño que sea como es. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Traigamos un ejemplo que vemos todos los días, es el día y la noche, ¿no? Nos es tan natural ver que el sol se oculte y nos es tan común ver que la luna salga. Y nos vamos a acostar con la certeza de que mañana el sol volverá a salir. ¿O alguna vez ustedes se han ido a dormir pensando, ¿y si mañana no sale el sol?
En realidad no. ¿Por qué? Porque es algo tan natural, tan rutinario, tan monótono, que tenemos la convicción certera de que es más probable que mañana yo no amanezca, pero de que el sol sale. Con suerte para mí ya no, pero para el resto del mundo, de que sale, sale, ¿no? Y esto lo vemos como una ley natural. ¿Por qué? Porque no ha habido un solo día en la historia de la humanidad que el sol deje de salir, ni que la luna deje de ocultarse. Por lo tanto, esto lo consideramos nosotros como una ley natural y la llamamos la ley de la rotación. Es decir, analizamos y observamos que la esfera celeste, que es nuestro planeta Tierra, tiene un movimiento de rotación. Es decir, que tarda 24 horas en darle la vuelta a su propio eje, lo cual genera un movimiento de día y noche. Y a esto nosotros le llamamos ley natural. Si quisiéramos conocer la causa del día y la noche, nos iríamos a la explicación que acabo de citar, el movimiento de rotación. Ahora, si quisiéramos conocer la causa de los movimientos de las épocas del año, de las estaciones del año, nos evocaríamos al movimiento de traslación. Es decir, el recorrido que tiene la Tierra alrededor del Sol, que tarda 365 días para poder completar una vuelta completa y que se cumpla un año. Si nos preguntáramos nosotros, ¿por qué hay días que eso hace más calor y que el sol está más intenso? Y hay días en los que la lluvia está más intensa y hay días en los que hace más frío. ¿A qué se debe esto? Bueno, la causa, según la ciencia, diría, porque es una ley natural que se produce por el movimiento de relación del planeta alrededor del Sol. Esa sería la explicación lógica y científica que tendríamos en relación al tema. Y como se ha venido repitiendo de manera monótona y rutinaria durante toda la existencia, nunca llegaríamos a pensar que esto podría ser contrario. Es decir, que lo establecemos como una ley natural. O sea, Pensar, qué pena. Realmente el sol no sale, sino que nosotros damos vueltas. exactamente. Realmente el sol no sale, sino que nosotros damos vuelta, ¿no? El sol no se mueve, los que nos movemos somos nosotros. Sin embargo, el pensar que esto pueda ser distinto, es decir, que un día el sol no se oculte a nuestra percepción y que la luna no saliera, por supuesto que lo podríamos llamar como ¿qué diríamos que es? Un milagro. Dígalo sin miedo, estimado amigo. Es un milagro, exactamente. Lo podríamos llamar como un milagro, porque nosotros lo que definimos como un milagro es la ruptura de la naturaleza. Es decir, algo que salga del movimiento regular y natural o constante que tiene esa ley. Por eso, aquello que nosotros llamamos milagro es, por ejemplo, caminar sobre el mar, ¿no? Que una persona pueda caminar sobre las olas, ¡wow! Es un milagro. Que haga llover de arriba hacia abajo, no es un milagro, es una acción natural. Pero que llueva de abajo hacia arriba, ¡wow! Es un milagro. ¿Por qué? Porque es una ruptura de la naturaleza. Porque es algo que viene a dejar de ser constante y se manifiesta como algo atípico. Sí, Jorge. Pero ya con la ciencia uno podría hacer muchos milagros, porque Correcto, hay países así como, digamos, en los Emiratos Árabes que crean nubes ante la escasez de agua y la lluvia. correcto. Y de alguna manera esa ruptura natural, al final del día el ser humano cada vez va intentando cambiando las cosas. Ya hay gente que puede volar con dispositivos y eso ya en un futuro ya todo el mundo estará volando y Exacto. cosas así. Entonces, ahí acabas de dar al clavo. ¿Qué es lo que realmente nosotros consideramos un milagro? Lo que nosotros realmente consideramos un milagro es aquello que a nuestro entendimiento no es posible, pero no necesariamente es un milagro.
¿Por qué? Lo acabas de decir. Hoy por hoy la ciencia ha avanzado tanto que podemos llegar a hacer cosas que creeríamos que son milagros, como que esta sala de chat, ¿no? O sea, tú estás en donde, en Colombia. La estimada Noemí está en California, ¿sí? Me equivoqué. En Arizona. En Arizona, ok. Yo estoy en la Ciudad de México, bueno, en México, estoy en Cuernavaca. Y nos estamos teletransportando a través de las nubes por medio de un dispositivo que nos permite vernos. ¿No suena como a de ciencia ficción? ¿No suena como No, a película de Star Wars? no me acuerdo cómo se llamaban los muñequitos esos, como de la década de los 90, que era como futurístico. Los no, los Futurama, no era Futurama, Futurama. era como, que era, no, era de una familia, que eran cartoons, así como desde la época Ah, De ya. los supersónicos. Los supersónicos. Los Ajá. supersónicos. Y uno miraba que ahí se hablaban así por telepantalla, y eso uno lo veía como que, uy, imposible. Ajá, exactamente imposible. Decía, wow, es imposible que eso suceda. Y mírenos ahora. Hoy nos encontramos en videollamada. Si esto lo vieran en la época de 1700 o la era antes de la Ilustración, esto es obra de la brujería. Estamos invocando espíritus negativos por los cuales nos estamos manifestando a través de fuerzas contrarias, ¿no? Sin embargo, hoy lo que vemos es que esto es un progreso tecnológico, tal cual. Nos podemos ver, o escuchar, observar a través de estos dispositivos y hacemos que las distancias se acorten. Esto parece un milagro, pero no es un milagro en realidad. Esto solamente es el progreso de la ciencia del conocimiento del hombre sobre las aguas inferiores. Sin embargo, a esto nos lleva a la reflexión entonces en pensar de nueva cuenta qué realmente es un milagro y qué realmente es una ley natural y qué realmente es esto y hacernos la pregunta si esto es una manifestación ajena a la voluntad de Dios o realmente depende de Dios. ¿O es que Dios agarró, creó al mundo y lo dejó a su suerte? Dijo, el mundo lo creo, ya lo hice en 6 días, ya quedó el séptimo consagrado, ya le puse leyes y órdenes, hay que se queden y que se hagan bolas. ¿Eso es lo que pasó? ¿O en realidad existe una dependencia y una existencia intrínseca de Dios en este mundo que se manifiesta a través de las leyes naturales? Maimónides nos dice en el libro del Sefer Hamadá que en realidad no existe ninguna desconexión del Creador y que la prueba de ello es justamente la existencia de las leyes naturales. Para esto vamos a traer la explicación ya conocida del anciano y el bastón. Un anciano tenía un perro que tenía por objetivo el amaestrarlo para lanzarle un bastón y que después él se lo trajera, para lo cual él utilizó la conocida técnica de recompensar al perro cada vez que trajera el bastón. Él aventaba el bastón, el perro le traía el bastón, entonces el anciano le daba un trozo de carne. Esta actividad la hizo de manera rutinaria hasta que el perro asoció que era una condición natural que el traer el bastón le daba un trozo de carne. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si un día el anciano cambia su voluntad y decide ahora no lanzarle el bastón y darle el trozo de carne? Pensaría el perro, un milagro sin duda. Porque sin haber ido yo por el bastón, como es la ley natural, ya me ha aparecido el pedazo de carne. Esto es un milagro. Pero en realidad, esto no ha sido otra cosa sino un cambio en la voluntad del anciano. El darle el trozo de carne no depende de una ley que esté vinculada con que le traiga el bastón el perro al anciano. Porque lo mismo le puede no traer el bastón y darle el pedazo de carne, o lo mismo le puede traer el bastón y no darle nada. Eso que nos viene a mostrar que en realidad no depende de una ley y una correlación entre la acción, sino de la voluntad misma del anciano. Depende de la voluntad del anciano si quiere o no quiere dárselo. A eso, el perro
primero lo ha asociado con una ley natural. Y a la ruptura de esa actividad o de esa rutina, le ha denominado milagro. Es decir, que no existe una ley natural que se encuentre desvinculada del Creador. Por lo tanto, el creer que la naturaleza actúa de manera independiente y establecida de manera hegemónica, por decir, porque ya está así, y que demos la respuesta de cuando nos preguntemos, ¿por qué es que llueve? Y saquemos el resultado de, no, pues es que el ciclo del agua, primero baja por las montañas, llega a los ríos, luego llega a los mares, luego llega a los lagos, luego a los océanos, luego vuelve a evaporarse el agua, se condensa en las nubes y vuelve a salir. Y volvamos a preguntar, ¿pero por qué esto es así? Bueno, porque las propiedades físicas del agua hacen que tenga cambios de estado de la materia y que por eso se pueda condensar en las alturas y pueda crear las nubes. Y cuando volvamos a preguntar, ¿pero por qué esto es así? ¿Qué podemos llegar a contestar? Lo que estamos explicando en realidad es la causa de la causa. Pero ¿cuál es la causa de todas las causas? ¿Cuál es la causa que causa todas las causas? Que proporciona todos los movimientos, que crea todas las condiciones. El Zohar, el sagrado libro del Zohar, nos dice que la causa de todas las causas es Dios. La causa de todas las causas es Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. ¿Por qué? Porque la creación es una manifestación de la voluntad del Creador. Las leyes naturales no son sino otra cosa que la expresión misma de la voluntad del Creador. Por lo tanto, si queremos llamarle a algo milagro, regularmente llamamos milagro a la intervención de Dios en la naturaleza. Es decir, que cuando vemos que la naturaleza se rompe en su orden natural, decimos, es obra de un milagro y es porque Dios lo quiso así. Si esa definición es la de milagro, entonces a todo tendríamos que llamarle milagro. Porque en realidad, todo, las leyes naturales, aún las que se repiten durante toda la vida y toda la eternidad, también son una manifestación de la voluntad de Dios en este mundo. Es una manifestación de su intervención y de su constante permanencia en conexión con este mundo. No está desvinculado el Creador de la existencia física de este mundo, sino que las leyes naturales vienen a traer muestra de que esa voluntad existe, está presente. ¿Por qué? Porque después de explicar las causas de las causas, no nos quedará más que aceptar que hay una inteligencia superior que ha coordinado y ha estructurado el movimiento de tal manera de que así suceda. Porque de esa manera sucedió en el desierto. Cuando el pueblo de Israel vagó durante 40 años, era condición natural que el pan cayera del cielo. Y no lo veían como un milagro. Lo veían como algo natural porque durante 40 años así sucedió 365 días al año. Todos los días caía maná del cielo. Generaciones nacieron en el desierto y vieron caer pan del cielo y comprendieron que era ¿qué? Condición natural. Para nada consideraron que era un milagro. No tuvieron razón de pensar que en realidad aquello era un milagro. ¿Por qué? Porque no había nada que en verdad lo hiciera pensar así. Ellos lo veían como condición natural. Hoy por hoy nosotros vemos que los manzanos dan manzanas. En nuestra vida pensaríamos que un manzano de naranjas. ¿Por qué? Pues porque da manzanas. Por eso se llama manzano. Pero eso, ¿quién lo dice? La naturaleza. Las leyes naturales. ¿Pero cuáles leyes? Las leyes de la semilla. La semilla va a dar su fruto según su género y especie. Por lo tanto, si la semilla es de una manzana, pues te va a dar una manzana, te va a dar un manzano. Pero ¿quién dicta esa ley? La naturaleza. ¿Y quién ha configurado la naturaleza de esa manera? ¿Quién la ha colocado con esos estándares? El universo dentro de su sabiduría.
Habrá quien diga, los panteístas, habrá quien digan, es la fuerza cósmica de la naturaleza que es tan sabia que organiza y crea así las cosas. ¿Y quién ha creado el universo? ¿A quién le debemos la creación de los cuerpos celestes? ¿Ella se creó sola? ¿O hubo una fuerza exterior que la creó? Allí es cuando empezamos a deducir que en realidad existe algo que tiene una unicidad, que todas las partes que conocemos forman parte de un conjunto. Así como el planeta Tierra forma parte de un sistema solar, el sistema solar forma parte de una galaxia y la galaxia forma parte de una vía láctea y esa vía láctea forma parte de un universo y ese universo forma parte de más universos. Pero ¿qué hay más allá dentro de esos límites? ¿En dónde cabe todo? No cabe duda que debe de haber una unicidad, una fuente, una usina única de la cual emana todo. Sí, Jorge. Me gustaría traer a colación algo que me decía un profesor mío de mecánica de materiales y decía de que si alguien no cree en Dios, simplemente explíquele cómo funciona el agua, que es el elemento del cual más necesitamos nosotros, digamos, en el mundo para poder de pronto subsistir. Y aparte de eso, es el que se comporta más raro, porque a ciertas temperaturas el agua se expande. Digamos, cuando se caliente mucho, se separan las partículas y se expande. Cuando llega después de menos tantos grados, se solidifica y se comienza a expandir. Pero después llega a menos 4 grados y no se expande, porque si no, no existiría la vida en el océano. O sea, es un tema tan complejo que uno dice, o sea, ¿por qué se comporta tan de esa manera ese elemento? O sea, cuando otros materiales no se comportan igual, y siendo que es el material por el cual todos, de alguna manera u otra, necesitamos para poder vivir. Es correcto. Muy buena observación. Para poder comprender justamente el monoteísmo, y eso es la magia de esto del monoteísmo, es que no tenemos que recurrir a la religión, sino tenemos que recurrir a la naturaleza y al comportamiento de la materia. Con eso nos vamos a dar cuenta de cómo en realidad existe algo tan mágico que se ve manifiesto en el movimiento de la materia, ¿no? Por ejemplo, el tema también de decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? A nosotros nuestra percepción es de que el cuerpo muere cuando el alma se separa del cuerpo, pero en realidad nuestro cuerpo es solamente una parte de nuestra existencia. Nuestra segunda existencia es espiritual y esa energía no se destruye, no deja de existir. En realidad nosotros nunca morimos. En realidad, en esencia, nosotros nunca morimos, no experimentamos la muerte como tal, sino que experimentamos la trascendencia a otro plano de entendimiento. La muerte para el ser humano es para el que se queda, no para el que se va, porque para el que se va no muere, pasa a otro plano, pasa a otro universo. Pero para el que se queda vivo, él es el que experimenta la muerte en vida, porque está experimentando la ausencia de vida en un cuerpo. Pero el que muere nunca muere. El que muere en realidad siempre está vivo porque su conciencia trasciende y se eleva en unicidad con el Creador, porque la energía no se destruye. Entonces, eso que nosotros comemos ahorita no puede ser otra cosa que justamente la manifestación de esa ley, y que esa ley es la manifestación de la voluntad de una fuerza, una inteligencia superior. Esa inteligencia superior que ha organizado y dictaminado el orden de las cosas en este mundo. Por lo tanto, todas las partes se encuentran unidas a un uno. Todas las partes se encuentran unidas a un uno. Sí. Vean, es que no, o sea, no comprendo muy bien como que esa diferencia entre unicidad y unidad cuando hablamos de pronto de Hashem. Yo sí entiendo de que todos hacemos parte de una unidad de, digamos, de seres, de universo, de ecosistema y etcétera, de un cosmos. Todo eso entiendo que hace parte de un conjunto. Pero cuando nos referimos a Hashem, nos referimos a una unicidad.
pero no sé si de pronto ahí se contradice el tema entre Hashem, unicidad y unidad, porque según lo que yo tengo entendido, en nosotros hay una parte de Hashem, en todos hay algo de Hashem, porque hacemos parte de ese todo. Y se supone que Dios es un todo entre bien y mal, Dios abarca todo. Pero si entonces Dios abarca todo, ¿no hace parte también del conjunto o la unicidad vendría siendo el conjunto? Mira, estás equivocado. Porque decir que somos una parte de Dios es considerar que Dios tiene partes y por lo tanto que Dios tiene límites. Tu concepto de creer que nosotros somos una parte de Dios está equivocado. Y es justamente lo que estamos abordando en este principio. ¿Sí ven mi pantalla compartida? Sí. Ok, bueno, vamos a tratar de simplificar esto de alguna manera. Voy a hacerlo con un dibujo. Nosotros, ¿qué es la diferencia entre la unidad y la unicidad? Bueno, si yo dibujo aquí una línea, un círculo, esto es un círculo, ¿no? Podríamos decir que es una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo dibujo aquí 3 círculos, tenemos ya un conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Aquí manifiesto ya un conjunto completo. Tengo 1, 2, 3 partes de un ¿qué? De un conjunto. ¿Podríamos decir que esto es uno? Pues sí, porque todos hacen parte de una misma. Como un país. Un país es el conjunto de muchos departamentos o estados, como serían Estados Unidos o México, pero es un país. Es correcto. Todo esto hacen un uno. Por lo tanto, la unidad está conformada ¿de qué? De partes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un conjunto está conformado de partes. Tu cuerpo humano, por ejemplo, tú eres Jorge y tú puedes decir yo soy único porque no hay otro Jorge igual que yo, ¿no? No tengo un hermano gemelo, yo soy el único en mi categoría. ¿Por qué? Porque soy el único que tiene estos rasgos físicos. Pero en realidad no eres un único como especie, porque existes dentro de la especie humana. Y tampoco eres un único como género, porque estás dentro del género masculino. Y tampoco tu mismo cuerpo es único, o es uno. ¿Por qué? Porque tiene partes. Está compuesto de sistema digestivo, del sistema óseo, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, del sistema muscular. Por lo tanto, mi cuerpo, tu cuerpo, es un uno compuesto de partes, ¿sí? Ujú. Para poder conformar un todo. Cuando nosotros hablamos de Dios, decimos, los mismos sabios de la Torah nos dicen la siguiente expresión. Es imposible asimilar a Dios a cualquier cosa que conozcamos en este mundo material, ni siquiera en forma parcial. Repito, es imposible asimilar a Dios a cualquier cosa que conozcamos en este mundo, ni siquiera en forma parcial. ¿Por qué es imposible asimilarlo? Porque todo aquello que nosotros conocemos no es Dios. Recuerden que cuando empezamos este curso, empecé yo explicando que para poder acercarnos a algo que no es de este plano, tenemos que empezar por conocer lo que no es. Voy a traer el ejemplo de la mesa y la silla. Para que yo pueda saber que no es una silla, perdón, para que yo pueda saber qué es una silla, tengo que saber que no es una silla. Entonces, ¿qué no es una silla? Bueno, una silla no es una mesa. Una silla no es un banco. Una silla no es una cama. ¿Por qué? Porque una silla es para sentarse. Oye, pero la cama también es para sentarse. Sí, pero no es también para acostarse. Oye, pero en la mesa también se ponen cosas. Sí, pero no se ponen las pompis. Se pone la comida. La mesa también tiene 4 patas, igual que la silla. Sí, pero la silla es para sentar a una persona, no para posar la comida.
Entonces, empiezo a conocer, estamos acostumbrados a conocer las cosas por lo que son. ¿Por qué? Porque las podemos percibir, porque las podemos apropiar con nuestros sentidos físicos, por nuestros 5 sentidos. Pero cuando yo trato de hablar de algo que no es perceptible por nuestros 5 sentidos, tengo que empezar a hablar de lo que sí es perceptible y entonces que lo niega. Es decir, que es el principio de la negación. Es el principio de el inverso, del negativo. Al conocer algo por lo que no es. Por ejemplo, si yo quisiera decirte, yo puedo describirte de 2 maneras, porque voy a empezar a inventar cómo eres. Yo puedo decirle a Noemí, es que Jorge es bien amigable, Jorge es bien respetuoso, Jorge es bien chambeador, es bien colaborativo. Ahí te estoy describiendo de una manera positiva. No porque los atributos que acabo de decir sean buenos o sean, pues sí, positivos en el sentido de peyorativo de decir que son buenos, sino porque te estoy describiendo con lo que eres. Pero también puedo describirte con lo que no eres. Es decir, Jorge no es para nada enojón. Jorge no es para nada envidioso. Jorge no es para nada vengativo. Jorge no es para nada rencoroso. Y si bien todos estos atributos que acabo de describir son buenos, están en el sentido negativo, porque están negando lo que eres. ¿Sí me explicó? De alguna forma, estoy describiéndote a ti por lo que no eres. Y aunque son positivos, están negándote para poderte traer existencia. Están negando las cosas que Jorge no es. Cuando nosotros hablamos de Dios, tenemos que hablar en términos de lo que no es. Por eso es que decimos que Dios no es que uno en términos de lo físico, en términos de mi unidad. No es uno en términos de lo que yo conozco como unidad, porque justamente pasa este problema. Cuando yo hablo de uno de un conjunto, pero el uno que yo estoy refiriéndome a Dios no es de un conjunto, es de una unicidad propia tan exclusiva que no tiene ni género, ni especie, ni forma, ni cantidad. Es decir, no estoy hablando de un uno como un cardumen de peces que puede formar parte de varios cardúmenes. No estoy hablando de un uno como un compuesto de un conjunto, de una maquinaria, porque tú es lo que estás asociando de esa manera. Tú dices, es que nosotros somos partes de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás viendo desde tu perspectiva de cómo percibes la unidad. Pero esa no es la unidad de Dios. La unidad de Dios es otra que no es esta. ¿Qué es entonces la unidad de Dios? Lo vamos a expresar de la siguiente manera. La unidad de Dios tiene que ver con esto. Si pudiéramos, esto es una representación alegórica. No es así, porque no puedo, como lo he dicho, representar de alguna manera ni parcial ni total la esencia de Dios, pero es una manera, es un modelo para poderlo explicar. Cuando hablamos de la unicidad de Dios, estamos hablando que Él es la fuente de todo. Es decir, que de Él emana absolutamente todo lo que conocemos. Las leyes naturales son una emanación de su voluntad. Por lo tanto, no es que sean una parte de Él, sino que son una extensión de Él. El alma de una persona no es una parte de Dios, sino que es una extensión de Dios. ¿Por qué? Tú tienes el concepto que los filósofos socratianos tuvieron, que era la mala concepción sobre Dios como una parte, derivado del versículo de Bereshit, del capítulo 2, versículo 7, cuando dice, e insufló Dios en el hombre alma viviente. Pensemos en este versículo. Insufló Dios alma viviente en el hombre.
Traigamos el ejemplo de un globo. Cuando yo quiero llenar un globo, primero tengo que agarrar aire, llenar aire en mis pulmones y después voy a soplar al globo ese aire que ya estuvo dentro de mí y lo voy a pasar adentro del globo. De alguna manera, ese globo tiene una parte de mí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese aire que yo soplé y que puse dentro del globo. De esta manera pensaron los filósofos socratianos y dijeron, por eso somos una parte de Dios, porque el versículo dice, y Dios insufló, sopló aliento de vida en el hombre, entonces quiere decir que de sus pulmones Dios sopló y le puso aliento de vida en el hombre y por eso tenemos una parte de Dios. Y esto es un completo error, porque la Torá nos habla en términos antropomorfos, es decir, que nos habla de manera alegórica con conceptos que hacen referencia a cosas físicas, pero que no necesariamente deben de comprenderse así. ¿Por qué? Porque primero Dios no puede soplar. ¿Por qué? Pues porque Dios no tiene pulmones, Dios no tiene boca, Dios no tiene labios. ¿Cómo podría hacer la acción de soplar? ¿Cómo podría hacer la acción de insuflar? El ejemplo está mal concebido porque están mal concebidos los conceptos. Cuando Dios en la Torá dice que insufló, hace referencia que el alma del hombre proviene de él. Más no que es Proviene él. de él. Y que por provenir de él es una extensión de él. Por lo tanto, está conectado constantemente a él. Imagínate que tú eres este. ¿Sí ven mi dibujo, verdad? Sí. Aquí estás tú, mira. Y aquí estoy yo. Disculpen los palitos y bolitas. No soy un artista muy reconocido, pero voy a hacer un esfuerzo. El arte es abstracto. El arte es abstracto. Voy a hacer un esfuerzo en poder dibujarles a ustedes un muñequito. Palito de pan, se vaya. ¿No? Aquí estamos nosotros. Aquí está Jorge, mira. Estás bien flaquito, Jorge, hay que comer más. Sin una pierna. Aquí está. O sea, pero... Entonces, aquí está Jorge. Y este hilo que viene de aquí a acá es su alma. Y esta esfera más grande es Dios. No es que Jorge esté desconectado de Dios, ni que sea una parte de Dios, sino que es una extensión de Dios. Es decir, que su alma se desprende de la esencia de Dios, pero no se desconecta, no se desvincula, sino que en todo momento se mantiene conectada a la fuente. Es por eso que si esta alma en algún sentido está desconectada de su fuente, ¡pum!, el cuerpo dejaría de existir. Más bien, el cuerpo vivo dejaría de experimentar, o vuelvo a repetir, el cuerpo dejaría de experimentar la vida. ¿Por qué? Porque se habrá desconectado esa fuente. Imaginémonos que es como un cable de un cargador que no está desconectado de la luz, sino que debe de estar conectado a su fuente para estar alimentado. Yo ahorita tengo un ventilador prendido. Si desconecto el ventilador del contacto, se me va a dejar de funcionar, aunque el interruptor de el ventilador esté encendido. ¿Por qué? Porque lo he desconectado de la fuente. Por lo tanto, cuando hablamos de unicidad de Dios, estamos hablando de la conexión que existe de manera constante de la creación con el creador. La conexión que existe de manera constante de la creación con el creador. Cuando hablamos de unicidad, estamos hablando de que Dios no tiene un cuerpo ni una parte, sino que es la esencia, la fuente, la usina de todo aquello que sucede en este mundo y que no está desenganchado de él. Por eso es que el creador es conductor
y sostenedor del mundo, porque en el momento en el que su presencia divina se retirara de este mundo, entonces el mundo dejaría de existir como lo conocemos. O sea que Adelante. podríamos decir que Dios es el primer observador. Por supuesto. Por supuesto. Por eso es que decimos que Dios nos observa, pero no porque tenga ojos, sino porque en este momento, incluso ahorita que tú te encuentras en esta sala y que yo me encuentro dando esta clase, nos encontramos vinculados a Dios. ¿De qué va a depender la conexión que yo tenga con Dios? De qué tan consciente esté de mi naturaleza divina. Pero el que yo no esté consciente de mi naturaleza divina no me desengancha de Dios. Porque el que yo siga vivo me va a seguir manteniendo conectado con Dios. Una cosa es que yo no esté consciente en mi psique, en mi conciencia, pero eso no quiere decir que Dios no esté presente en mi vida. ¿Por qué? Porque si no estuviera yo con el insuflo divino de Dios, estaría desenganchado y por lo tanto no tendría vida. Es decir, esta botarga, este cuerpo, no tendría vida. Estaría ausente de movimiento y de voluntad. Por lo tanto, cuando hablamos de la unicidad de Dios, estamos hablando de cómo todo se manifiesta y todo se engancha a través de su voluntad. Y la naturaleza es una expresión de la voluntad de Dios, es una herramienta. Por eso es un error pensar que Dios es la naturaleza. Dios no es la naturaleza. La naturaleza es una herramienta de Dios. Es como aquel que ve que existe, es como aquel que va a una cirugía y ve que el doctor utiliza un bisturí y piensa que gracias al bisturí ha sido sanado. En realidad no es gracias al bisturí, es gracias al médico que sabe cómo utilizar la herramienta para salvar la vida. Es como aquel que ve que el fontanero repara la tubería y le rinde culto a la llave Stilson, porque ve que con esa detuvo la gotera, pero no depende realmente de él, realmente depende del fontanero, es solamente una herramienta. Por eso, el pensar que la naturaleza es Dios es un completo error. La naturaleza es una manifestación de la voluntad constante de Dios. Por lo tanto, es un milagro. Al igual que la ruptura de la naturaleza es la manifestación del cambio de la voluntad de Dios. Por lo tanto, también es un milagro. En realidad, por eso está escrito y por eso dicen que para que tú puedas vivir en Israel, debes de considerar que todo el día están sucediendo milagros. Porque si tú no tienes la conciencia divina de que todo el día es un milagro, no tienes la conciencia de la existencia de la providencia divina en este mundo. De la observancia completa. Sí. No es que, digamos, yo concebía a Dios como una fuerza universal o como una matriz universal, valga la redundancia, que de alguna manera está conectada con todo. O sea, nos conectaba a nosotros, a todos, todo tipo de ser, o el universo, todo. O sea, todas de alguna manera teníamos una conexión con las demás personas y así con el mundo. Y que a su vez, o sea, que era como si Dios hiciera parte de todo y más allá, o sea, más de lo que pudiéramos concebir. Sí me hago entender, pero esa parte sí de que, es que también si decimos de que Dios es todo lo material, también sería como un acto de idolatría, porque uno puede decir, no, la luna es Dios, el sol es Dios, los árboles son Dios, etcétera. El decir que Dios es todo materiales podría caer en la categoría de idolatría. ¿Por qué? Porque estaríamos corporizando la deidad de Dios y estaríamos cayendo en el fetichismo. También podríamos caer en el paganismo, porque estaríamos considerando que una persona puede ser Dios. Es lo que le pasa al cristianismo. Corporeizó la divinidad en un hombre y le adoraron. Y eso es un completo error. ¿Por qué? Porque no puedes corporeizar la divinidad. Somos una manifestación de la voluntad de Dios, pero no es Dios per se. Podemos percibir a Dios a través de la naturaleza porque es una manifestación de su voluntad. Pero para poder percibir a Dios completamente, tendríamos que ser Dios. Por eso es que el Talmud nos dice, no podemos percibir
el hombre no puede percibir de ninguna manera la presencia de Dios, ya que percibir a Dios es ser Él, ya que su conciencia y Él son una misma cosa, una sola unidad absoluta. Repito, no podrá percibir el hombre ni ningún ser vivo a Dios, ya que percibir a Dios es ser Él, ser Dios mismo, ya que su conocimiento y Él son la misma cosa, una sola unidad absoluta. Es por eso que cuando Moshe Rabbeinu dijo, quiero conocer tu rostro, Dios, Dios le dijo, pasaré delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, solamente verás mi qué, mi espalda. ¿Por qué? Porque no hay ser vivo en este plano de entendimiento que pueda ver a Dios. No podemos deducirla. Es como cuando alcanzamos a identificar a una persona y damos su media afiliación por lo que alcanzamos a ver de su espalda, pero no le vimos el rostro. Es como si nos interrogaran y dijeran, ¿y cómo era la persona? Era alta, era pelirroja, vestía con pantalón beige, vestía con camisa, pero no le vi el rostro. No la pude ver frente a frente, pero puedo describir sus particularidades. En este plano de entendimiento desde la materia no podremos nosotros nunca conocer a Dios. Podremos siempre solamente conocerlo a través de lo que no es Dios, como le expliqué hace un momento. Sí. La pregunta, y cuando los profetas, digamos, tenían conversaciones con Dios, yo sé que son figuras literarias, pero, o sea, ¿cómo uno puede interpretar eso? De que hablaban con Dios, de que David hablaba con Dios, y si de pronto uno sí puede llegar a escuchar a Dios, pero ¿de qué manera? O, o no se puede. Como Dios no tiene cuerpo físico, no puede hablar, o si puede hablar, o como, no sé, si es el Todopoderoso, puede mover toda la naturaleza y hacer que las cosas cambien, no sé. Pero supongo que Dios también a su vez tiene reglas establecidas y juega con las reglas de cómo creó el mundo. Ok, esas y todas más preguntas y todas más respuestas las voy a contestar cuando abordemos el principio número 6, que es el principio de la profecía. Ahorita, todas esas preguntas que me acabas de hacer les vamos a dar respuesta en el principio número 6, que es el principio de la profecía, pero para podértelas contestar, primero necesito abrir el tema de qué es la profecía, qué es un profeta, para qué sirve la profecía, bajo qué condiciones se da la profecía y qué es lo que necesita una persona para poder percibir profecía. Hay que abrir un tema. Porque hoy en día todo el mundo se quiere creer profeta y que no, que yo tengo el don de no sé qué tal. Yo te puedo decir nada más que hoy en día no existe profetas. Hoy por hoy la profecía ya no existe en este mundo y se acabaron los profetas. Sin embargo, toda aquella persona que te diga que habla con Dios, corre, huye, corre lejos de él porque seguro está mal de sus facultades mentales. No es una persona. Sí, porque a veces uno puede llegar a ese imaginario de decir, no, tuve tal experiencia, de pronto hablé con Dios o con quién hablé, o porque de pronto algunos de nosotros de pronto ha caído en eso, porque me incluyo, yo a veces uno no sabe si es imaginación de uno o fue un acercamiento. Cuando hablemos de la profecía, vamos a también hablar de los sueños y vamos a también hablar de qué son los sueños, para qué sirven los sueños, por qué soñamos. Si Dios pudo haber dicho el hombre tan perfecto, ¿por qué le dio descanso? ¿Por qué no simplemente lo hizo sin descanso para poder seguir cumpliendo preceptos? ¿Por qué tenemos que dormir? Si nos ponemos a ver, una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo. Es algo importante entonces, porque le dedicamos mucho tiempo. ¿Para qué son los sueños? ¿Para qué dormimos? Todo eso y más lo vamos a ver en el principio número 6. Pero con eso y con esto vamos a estar terminando la clase del día de hoy y con esto voy a estar concluyendo el principio número 2 de la unicidad de Dios. Yo sé que todavía quedan muchas dudas, pero de verdad quiero que todas estas dudas que tengan me las escriban
o las anoten y que las veamos en la próxima clase para que las vayamos desarrollando y aclarando. Porque luego digo, ¿ya quedó todo claro? Sí, y de repente me salen con preguntas que ya no deberían de tener. Entonces, hagan sus preguntas, porque muchas veces las personas no preguntan porque les da pena, pero no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Hay que tener siempre eso en cuenta. Hay que tener eso siempre en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Les agradezco mucho a todos por haber participado. Les deseo que tengan una excelente semana, que esté llena de bendiciones, que esté llena de éxitos. Nos vemos en el chat la semana que viene para estar interactuando y el próximo domingo, si así nos permite, en la clase de la semana. Les deseo un buen día a todos. Shalom, shalom. Listo, igualmente. Bendiciones a todos. Que Muchas estén muy bien. gracias. Gracias.